para los trabajadores que tengan los salarios más bajos. De todo eso vamos a hablar, por supuesto, en la continuidad informativa, pero ya nos metemos directamente en el mercado para contarles cuáles son las mejores posibilidades de inversión en este contexto, y para eso está conectado con nosotros Lucas Caratini. Él es economista y nos traes, Lucas, esta noticia. ¿Cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos por ahí. Bueno, sí, antes que nada me parece que está bueno, pasando antes de las opciones de inversión, me parece que nunca escuchamos tan abiertamente a un ministro de Economía hablar de una negociación con el fondo. Sí. Es cierto, obviamente las recetas del fondo son siempre más o menos las mismas, pero hablar así tan abiertamente de, bueno, pedían devaluar tanto y terminamos devaluando tanto, me parece que es algo que realmente nunca lo escuchamos así tan abierto en Bueno, Lucas, televisión. incluso los otros dos candidatos también dijeron que los llamaron desde el FMI, que se van a sentar a conversar, ¿no? Ya pensando en la transición de gobierno y de cara a lo que se venga. Digo transición independientemente, ¿no?, de quién gane las elecciones. Digo, conversó con los tres candidatos más votados de las PASO. Es que es algo natural. Bueno, vos hoy tenés un escenario de tercios que es real y es genuino, más allá de quién haya salido primero o no. Cualquiera de los tres tiene chances en octubre de llegar a un eventual balotaje, obviamente, con lo cual el fondo, al ser básicamente tu prestamista, va a querer obviamente sentarse con todos, no solamente con obviamente el oficialismo actual, que es obviamente el que está a cargo de la administración del gobierno, sino con los dos potenciales candidatos que pueden llegar a ganar, básicamente para tratar de darle continuidad al programa, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy interesante, ¿no?, para analizar todo lo que dijo ayer Sergio Massa, Lucas, que incluso confirmó que sigue al frente del Ministerio de Economía hasta diciembre. Dijo: yo no me bajo del barco en una turbulencia. Utilizó, ¿no?, una alegoría de ese estilo para confirmar que va a seguir en su posición. Metámonos de lleno, si te parece, en el mercado, ¿no? Que sabiendo incluso esto que vos mencionabas, que el FMI está pidiendo más y que de todas formas suspendió las revisiones hasta que termine el proceso eleccionario, ¿se pueden encontrar opciones competitivas de inversión? Bueno, primero no nos olvidemos que la foto del lunes después de las PASO, obviamente fue una foto de, básicamente, a lo que es mercado, muchísima incertidumbre, te diría incertidumbre total, porque se dio el resultado menos esperado de todos, que es la elección de tercios, sin saber quién tiene las mayores chances de ganar, digamos, con lo cual tuviste una caída principalmente en lo que es bonos. Obviamente está totalmente alejado de lo que fue las PASO del 2019, pero bueno, tuviste una caída en bonos y tuviste a las acciones que se da un fenómeno particular, porque lo que son acciones de básicamente los ADR, que son las acciones argentinas en el exterior, no te digo que experimentaron fuertes subas, pero mantuvieron sus precios, por decirlo de alguna manera, mantienen sus niveles actuales de precios, y en pesos sí están subiendo. ¿Por qué? Principalmente por el fenómeno del aumento de los tipos de cambios financieros que te dan como un colchón, por decirlo de alguna manera, de las cotizaciones en pesos. Obviamente con el cambio de estas expectativas, y me parece que principalmente el cambio más notorio que tenemos es pasamos de un sistema, por lo menos lo que dice el gobierno, después hay que ver si esto lo puede mantener y esto es así, pasamos de un sistema de crawling peg, que es un sistema de microdevaluaciones diarias, a por lo menos hasta octubre un tipo de cambio fijo en Sí. 350 pesos. Lucas, ¿sabés que algunos economistas dicen que esa medida en sí misma, ¿no?, la devaluación del 22% en relación al dólar mayorista, en sí misma no significa nada porque seguís teniendo la misma brecha con un valor más alto? Explícanos un poco cuál es la crítica que se hace y con qué otras medidas se tiene que acompañar o se va a acompañar la devaluación del día lunes. Bueno, eso yo lo comparto con los colegas y te sumaría también que devaluar teniendo cepo cambiario generalmente carece un poco de sentido porque ¿qué es lo que te pasa? Te pasa lo que pasó básicamente el lunes, que es tuviste un traslado a precios prácticamente automático, lo que se le conoce como pass-through, hablando técnicamente, a precios. Porque ¿qué es lo que sucede? Toda esa devaluación que vos tenés, al no tener liberalizado el cepo cambiario y básicamente verlo reflejado en devaluar
oficial, pero me saltan los dólares financieros y también los dólares alternativos, el dólar blue, digamos, vos todo eso se termina trasladando a la inflación. Con lo cual vos ahora en el mes de agosto ya vas a ver una inflación, si no es de los 2 dígitos, muy cercana a los 2 dígitos, y ya la inflación de septiembre, un tipo de dudas, va a ser una inflación de 2 dígitos y va a ser por lejos la inflación más alta de este gobierno y de las inflaciones más altas, de los datos de inflación más altos que tengamos desde la salida de la convertibilidad. Pensaba, Lucas, en esto que decías, ¿no? De levantar el cepo, también con una situación de las reservas, cómo está ahora es imposible hacerlo. ¿Qué otra medida pudiera haber acompañado esa, entonces, la devaluación? No, sin dudas, este gobierno no puede encarar una salida del cepo porque vos para poder encarar, como bien decís vos, con un escenario de bajas reservas, necesitas generar necesariamente un programa económico creíble y sobre todo tener una clara perspectiva de qué va a suceder con el déficit fiscal, que es básicamente de donde surge todo el excedente de pesos. Un ejemplo claro de que se puede salir del cepo en un primer momento con reservas en niveles muy parecidos a los que tenés hoy, fue lo que pasó en el 2015. Vos en el 2015 tuviste una salida del cepo. Es cierto, tuviste una ligera devaluación también con la salida del cepo, obviamente, porque el dólar oficial tendió prácticamente a lo que era en ese momento los dólares financieros, pero es cierto que vos no tuviste ni una corrida ni tuviste una exacerbación muy fuerte de la inflación para haber salido del cepo y la devaluación que tuviste. Vos siempre cuando vos salís de un cepo, si lo llegás a hacer sin una perspectiva clara, digamos, naturalmente vas a tener una disparada inflacionaria. Por eso nosotros lo que estamos viendo en este contexto y como para, digamos, llegar a diciembre y principio del año que viene, es un atractivo muy grande en lo que es deuda SER o deuda UVA, que es básicamente deuda que ajusta por inflación. Deuda UVA es muy difícil conseguir instrumentos, es real, porque no hubo emisiones últimamente. Y bueno, deuda SER sí tenés varios títulos del Tesoro que obviamente, como siempre aclaramos, es riesgo Tesoro. Nosotros no vemos ningún evento disruptivo respecto a bueno, la deuda que emite el Tesoro, pero sabemos que para muchos eso hace mucho ruido. Y con estos niveles de tasa también no nos olvidemos que junto con la devaluación aumentaron la tasa de política monetaria al 118%, como forma de obviamente incentivar a los inversores a mantenerse en pesos. Más allá que ya estos niveles de tasa, sobre todo por el nivel de pasivos que vos tenés en el Banco Central, es inflacionario también de por sí, vemos cierto atractivo también en las... ¿Es atractiva esa tasa? Eso te iba a preguntar. ¿Vos la recomendarías? Mira, a estos niveles de dólar es una tasa muy atractiva. Nosotros siempre hacemos la aclaración que no nos tenemos que olvidar que si vos el dólar lo ajustás, estamos hablando de los dólares financieros, que son los dólares que vos podés comprar libremente, si vos esos dólares los ajustás por inflación, básicamente, todavía te queda margen para hablar de un dólar niveles de crisis. Que puede ser, como bien decimos muchas veces, ¿qué es dólar de crisis? Dólar salida de la convertibilidad, dólar cuando se fue Guzmán del ministerio, dólar cuando se fue Batakis o la cuarentena, cuando tuvimos el tema de la pandemia. El dólar ajustado tiene margen para seguir subiendo si sigue habiendo ruido en el mercado. No quita que para nosotros el dólar tuvo un salto considerable. Podría seguir subiendo, sí. Bueno, lo vimos ayer con el Blue, ¿no? Rápidamente rompiendo la barrera de los 800 pesos y agregando, Lucas, mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo influye eso en el mercado que sí está regulado? Por ejemplo, lo que está pasando con el dólar Blue. ¿Qué timing les da a ustedes? No, bueno, lo primero que ya estamos viendo, y esto ya es más a nivel economía real, si querés, tenés un freno en todo lo que es la cadena de pagos, proveedores, la gente, más allá de obviamente estar remarcando absolutamente todos los productos, no se están realizando transacciones prácticamente, se están cayendo transacciones por ahí pactadas por el mero hecho de que hubo una devaluación, y eso básicamente lo ves en un parate en prácticamente todo. Otro ejemplo claro es se están retirando cada vez más departamentos de alquiler porque la gente no sabe qué precio ponerle y no quiere pactar operaciones, y eso mismo lo ves a nivel del mercado. Menos operaciones, por ahí obviamente clientes que quieren cobertura y demás, pero es básicamente un escenario de incertidumbre. Nadie sabe dónde puede más o menos terminar esto, con lo cual obviamente la gente duda mucho en querer hacer cosas. Pero bueno, no quita que nosotros lo que más le recomendamos en estos momentos a los diferentes inversores es
Más allá obviamente del que se quiere dolarizar, que está todo en su derecho de hacerlo y lo puede hacer, le recomendamos que se tienda a posicionarse en instrumentos que ajustan por inflación. ¿Por qué? Principalmente porque, bueno, no solamente porque en los próximos datos de inflación vamos a ver el impacto de la devaluación que tuvimos el lunes, sino porque nosotros no vemos muy sostenible que puedan tener el dólar anclado en 350 pesos hasta octubre, y ponele que si fuese el caso, más allá obviamente del atraso natural que va a generar en el tipo de cambio, nosotros vemos una aceleración de la inflación. Nosotros vemos que en cuanto tengan que volver a mover el dólar oficial, que es algo que va a pasar, eso no tenemos dudas que va a pasar, también va a tener un impacto y un correlato en la inflación, con lo cual creemos que una de las mejores formas de estar cubiertos, digamos, de alguna manera, más allá obviamente de tener la opción siempre de dolarizar una cartera, obviamente los que pueden hacer, les recomendamos estar posicionados en instrumentos SAR. Lucas, gracias, como siempre. No, por favor, así ustedes, muy buenas.